Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto a todos en esta cálida noche veraniega. Bueno, y acá estamos. Bueno, vamos a empezar por algo. Vamos a hacer un breve paneo de lo que es, por ejemplo, la parapsicología. Término de repente bastante conocido, pero que mucha gente quizás ignore un poquito de qué trata. En principio podemos hablar no estrictamente de una ciencia, porque a nivel mundial no existe un consenso entre si es una ciencia o es una disciplina, dado que para ser ciencia debería pasar en sus experiencias los 4 pasos del método científico y no siempre son aplicables en los fenómenos que esta disciplina abarca, ¿verdad? Acá vamos a tratar sobre temas como premoniciones, interpretación de sueños, diferencias entre lo que es la evidencia, que es la percepción de lo que le está pasando a la persona en estos momentos, sin necesidad de que medie ningún otro medio físico, ningún otro elemento físico, la clarividencia, que es la proyección a futuro, y la retrocognición, que es la percepción del pasado de la persona, ¿verdad? Vamos a hablar también un poco de astrología, tema que siempre está de boga y que mejor que para comenzar un nuevo año que recién inicia, tener una idea más o menos aproximada de cómo vienen las energías para este año y para los signos. También tenemos para compartir mensajes de astrología esotérica, una leyenda que cuenta que Dios crea a sus 12 hijos, digamos, uno por cada uno de los signos del zodíaco. A cada uno le entrega un don para cumplir una misión de vida, ¿no? Acá tenemos una pregunta, por ejemplo, vamos a ir comenzando. eh, la evidencia es comprobable científicamente. Bueno, vamos a comenzar por lo que decíamos recién. Desde el punto de vista de la ciencia, justamente, estamos en la disyuntiva. No hay un consenso general entre si es ciencia o disciplina, porque justamente para que algo sea ciencia, necesariamente tiene que pasar por los 4 pasos del método científico, y los fenómenos que aquí estudiamos no se dan. La evidencia tiene otras connotaciones hoy por hoy, y tiene mucho que ver, aunque a ustedes les sorprenda, un poco con la física cuántica, con la física de partículas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy ya no estamos dejando de hablar del universo para hablar del multiverso, ¿verdad? Digo, de que aquello de que una partícula puede estar en más de una vez a la misma vez, y por ende, si nuestra mente y nuestro ser está compuesto por partículas subatómicas, también nosotros podemos estarlo. Entonces, uno de los postulados habla de que, bueno, por cada decisión que tomamos, nosotros somos conscientes de una de ellas, pero inmediatamente sale, digamos, se forma, por decirlo así, una copia nuestra que toma la decisión opuesta a la que nosotros nos quedamos, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con la evidencia, con la clarividencia, que es la proyección a futuro, tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque en sí, digo, es un tema de posibilidades, ¿verdad? No es que exista un destino ya marcado desde que nacemos. Hay ciertas pautas, pero el resto, la mayoría de nuestra vida la vamos haciendo nosotros en función de las decisiones que tomamos a diario. Entonces, la evidencia tiene que ver con esto, como decíamos, porque se percibe de alguna manera, de una forma un poco usual, digamos, por otros sentidos, por otros parasentidos, ¿tá? Las posibilidades de cosas que se pueden dar según cómo se están dando la situación en el momento que se nos plantea. O sea, siempre acordarnos que nada es permanente, todo es flexible, nuestro futuro está cambiando de continuo. Por lo tanto, con nuestras decisiones estamos cambiando justamente todo. Acá hay una pregunta de Damián, justamente, que estipula, pregunta, cuestiona algo sobre si se puede cambiar una predicción con nuestras decisiones. Indudablemente que sí. Por ejemplo, si hacemos una consulta con tarot o hacemos una consulta con cualquier otra mancia, podemos perfectamente tomar esas posibilidades que se nos dan para corregirlas, es decir, disminuir lo que sea de aspecto negativo y potenciar lo positivo, ¿verdad? Es totalmente lógico
lo que se plantea tiene total coherencia. Perfectamente podemos cambiar una percepción con nuestras acciones. El futuro, acuérdense que no es algo restricto, algo firme, es algo que está continuamente cambiando, es extremadamente flexible, ¿verdad? El nombre que decidí que elegí para el programa con ayuda de una amiga fue En los confines de la mente. ¿Por qué? Porque todo pasa por la mente. Erróneamente creemos que vivimos en un mundo material, pero en realidad vivimos en un mundo mental. Y les paso a explicar por qué. Por la simple razón de que toda acción volitiva, es decir, toda acción que se rige por la voluntad, está precedida por el pensamiento apropiado. Entonces, primero pensamos y después realizamos las acciones. Es indudablemente aquello que primero pienso y luego existo, ¿verdad? Es tal cual. Por eso el nombre, y porque entre los apartados que vamos a tratar, vamos a hablar de lo que es psicotrónica, que es este nombre tan extraño. Psicotrónica esencialmente es la aplicación de la fuerza mental a la consecución de logros. Hoy por hoy lo conocemos más con el nombre de El secreto de la ley de atracción, ¿verdad? Todo es mente, todo es vibración en el universo, nada es estático, por lo tanto, es simplemente cuestión de sintonizar con lo que queremos para atraerlo, ¿verdad? De ahí que surge, como consecuencia de todo ello, entre otras cosas, el nombre que elegí para el programa, En los confines de la mente, ¿verdad? Y bueno, un poco de todo esto es lo que vamos a ir tratando en los posteriores programas también. Vamos a ir armando un poco los temas que gusten. Digo, obviamente, un tema de muy, como siempre hablamos, y particularmente hace un ratito, muy de que siempre está fresco, siempre está ahí en el tapete, es el tema de la astrología, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver cómo la astrología y la numerología están estrechamente vinculadas entre sí y con mancias como el tarot o los dados predictivos, ¿tá? Cuyo nombre es astragalomancia. Los astrágalos son los dados, ¿verdad? Los orígenes de esta mancia está en la antigua Grecia, en el oráculo de Delfos, en un principio, y también se han encontrado indicios de que en el antiguo Egipto se consultaba el oráculo de los dados, ¿verdad? Entonces, estas tres disciplinas están estrechamente vinculadas, ¿verdad? Entonces, astrología, numerología y mancias, ya sea el tarot o ya sea, por ejemplo, el caso de los dados, ¿no? 2018, ¿quieren que les cuente algo? Bueno, empezamos un año que es igual a 11, si sumamos los dígitos, ¿tá? 2 más 1 son 3, más 8 si nos da 11. 11 se considera número capital, número maestro, como la excepción matemática del 1, el 22 del 2 y el 33 del 3 respectivamente, que por lo general son los números que se trabajan en numerología. En algunos casos también se abarca el 44. ¿Ah? ¿Qué significa el número 11? El número 11 está vinculado a la voluntad, es el poder de la voluntad esencialmente, es el número que nos enseña a aunar nuestra voluntad a la disciplina, querer lo que buscamos. No se trata de desear, sino de querer. ¿Por qué? Porque el querer va aunado justamente a la voluntad, a la disciplina, a la constancia en lo que se emprende, ¿verdad? El deseo pasa simplemente por algo más efímero, ¿verdad? Es como quien dice, si saco el premio mayor de la lotería, me compro la casa, perfecto. Y alguien le pregunta, ¿jugaste? No. Bien, eso es un deseo, por ejemplo, ¿verdad? En cambio, la persona que quiere comprarse la casa busca los medios, busca conseguir un préstamo, busca conseguir una oferta, algo que sea propicio a las necesidades que busca. Eso esencialmente es la diferencia entre el querer y el desear algo. Entonces en la vida obtenemos lo que queremos y no lo que deseamos, porque por lo que queremos peleamos, ¿verdad?
Entonces, retomando, tenemos un año que empieza el número 11. Empieza un día lunes, ¿tá? Que en metafísica se le asocia al rayo dorado, que tiene que ver con los conocimientos adquiridos y la experiencia de vida. O sea que vamos progresando mucho, ya vamos teniendo herramientas. En astrología podemos decir que el 2018 es el año de Escorpio y por ende los primeros signos que van a ser mayormente beneficiados en el zodíaco va a ser la trilogía de agua, ¿verdad? O sea, junto con Escorpio, Cáncer y Piscis, ¿tá? Después vendrían los signos de tierra, por ser el elemento zodiacal opuesto directo al agua, ¿tá? Y así todo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular este año? Entre otras cosas, es que, por ejemplo, Escorpio es agua. El agua en astrología representa la profundidad de la psiquis humana. Y vemos que Escorpio, justamente de los tres signos de agua, es justamente el más misterioso, el más hermético, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa esta agua? Representa la profundidad de la psiquis humana, lo que tenemos en el subconsciente, las facultades dormidas, una cantidad de cosas que obviamente, seamos conscientes, también están nuestros miedos ahí, ante los cuales debemos dejar que afloren para luchar y enfrentarlos y de una vez superarlos y continuar, ¿verdad? Por aquí me preguntan si podemos determinar mediante la astrología nuestra verdadera misión de vida. Bueno, Ari nos envía, gracias por la pregunta. Te cuento, a grandes rasgos la astrología te da ideas, te da pautas, herramientas, digamos, ¿verdad? Indudablemente te da posibilidades. La última palabra ni que hablar que la tiene la persona. De repente elegís una carrera que en una carta natal no te sale como propicia a tu signo, pero si es lo que te gusta, es respetable igual, ni que hablar. ¿Por qué? Porque ahí estamos demostrando el albedrío personal, la capacidad de decidir más allá de lo estipulado. Una carta natal te da opciones, te puede decir un montón de disciplinas o diferentes tipos de carreras o trabajos en los cuales, según el perfil de tu personalidad, sería más afín contigo, pero no tiene por qué ser estrictamente así, ¿verdad? Es una cuestión de verlo bien, ¿tá? Digo, nunca descartar que esto es flexible, digo, nada es estricto, no encasilemos las cosas dentro de cuadrados inamovibles, dentro de parámetros inamovibles, ¿verdad? Entonces la astrología lo que puede hacer, Ari, es darte un montón de herramientas, un montón de ayuda para que vos descubras realmente si dentro de esas cosas que te propone, dentro de esas carreras o trabajos que te propone, digo, te sentís afín con alguna o continúes tu búsqueda interna hacia lo que realmente vibra contigo como persona, ¿verdad? Después, espero que te haya quedado concreta la pregunta. Acá tenemos a Gabriela. ¿Podemos pedir una carta natal a distancia? Sí, Gabriela. Las cartas natales, digo, yo las hago esencialmente con la numerología, ¿verdad? Para lo cual necesito tu nombre completo y la fecha de nacimiento, no importa la hora. Para una carta astrológica, no necesito la hora de nacimiento. Sí, tu nombre completo, que implica digo, 2 nombres y 2 apellidos. Si los tenés, no importa si los usás. Y tu fecha de nacimiento exacta. Para las personas que de repente se encuentran que nacieron en una fecha, pero en sus documentos de identidad figura otra porque fueron anotados con posterioridad, tomamos la fecha de nacimiento, el día que nacieron, no el día que fueron anotados en el registro, ¿verdad? Eso es importante saberlo. Cualquier cosa, digo, después, Gabriela, te comunicas conmigo por privado y vemos, ¿vale? Muchas gracias por tu consulta. Bien, acá tenemos a Fabiola. Fabiola nos pregunta cómo nos beneficia este número 11 en este año 2018. ¿Tá? A los signos de aire, bueno,
vamos a completar el cuadro. Dijimos que el agua en astrología es la profundidad de la psiquis humana, el misterio de las emociones y de los sentimientos, ¿verdad? Bien, la Tierra, ¿va? Los signos de Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, ¿tá? La Tierra es el sentido de lo práctico, ¿tá? Todo nativo de Tierra siempre va a buscarle lo práctico a cada situación que encuentre, buscarle la mejor utilidad a ello. ¿Tá? Los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, el aire en astrología representa lo pensante, por eso los signos de aire son tan cambiantes, a veces indecisos, soñadores, viven como en otro mundo, sí, viven en el mundo de la mente y del pensamiento, y entre tantas otras características que les marca, siempre están exactamente así, en otro mundo, en el mundo de la mente, porque para ellos particularmente, como para todos, pero más en cuanto a los signos de tierra, digo, todo es mente, todo es pensamiento. ¿Tá? ¿Cómo nos beneficia? Bueno, el tema va a ser así, es año, como les decía hoy, para actuar con convicción, es el año de la convicción, de la voluntad, todo aquello que emprendamos, que requiera trabajar con el tiempo, que requiera tiempo para ser elaborado, ¿tá? Va a ser muy bienvenido en este año. Todo lo que esté unido a la convicción, a la disciplina, cuando encaramos algo por convicción, ¿verdad? Cuando encaramos algo por estar seguro de que es lo que nos gusta, bien, descantando de ahí el tema de los caprichos, bueno, todo eso va a tener un empuje muy grande en este año, ¿verdad? ¿Tá? Todo lo que viene desde la mente, ante todo. Comenzamos en un año, como les decía, 11 y en un año de Escorpio, a trabajar con la mente y con la voluntad en todo lo que se quiera. Primero, acomodemos nuestras cosas en la mente a nivel de prioridades, y después, una vez acomodadas nuestras metas, empecemos a trabajar en la concreción de las mismas, y con voluntad y con disciplina llegamos lejos, sin ningún problema. Espero que haya quedado contestado tu pregunta, Fabiola. Bien, seguimos. Bueno, hasta ahora venimos bien, creo, con lo que hemos expresado hasta el momento. ¿Tá? Los signos de fuego, me preguntan por acá, que me había quedado en el tintero. Bien, el fuego en astrología representa la voluntad. ¿Tá? Aries, Leo, Sagitario. Entonces, el fuego es la voluntad, y por ello los nativos de fuego se caracterizan por ser extremadamente impulsivos, son enojones con facilidad, pero por lo general no son rencorosos. Difícil que un signo de fuego se manifieste como rencoroso. ¿Tá? El signo de fuego representa en sí, el elemento fuego, la voluntad. ¿Tá? Y comenzamos el zodíaco justamente con el primer signo que corresponde a la trilogía de fuego, o sea, comenzamos con voluntad. ¿Tá? O coincidencia, ¿verdad? Tenemos, como les decía, ese detalle. Si vamos a una excepción nada más pequeña que quiero comentarles, a modo anecdótico y aparte muy cierta, algo muy común entre el ambiente, lo que es la juerga del ambiente astrológico, es que dentro de los signos de fuego, como dijimos hoy, Aries, Leo, Sagitario, se considera Sagitario justamente el signo más afortunado del zodíaco. ¿Por qué? A este signo lo rige el planeta Júpiter, ¿verdad? Que es el más grande de nuestro sistema solar. A su vez, este planeta se le asocia a las energías positivas, y particularmente en todo lo que tiene que ver con los negocios. Tanto es así que se dice que si vamos por la calle caminando con cualquier persona que no sea de Sagitario y pateamos una piedra, de seguro es una piedra y no tiene mayor importancia. Pero si vamos con un Sagitario, no importa si es hombre o mujer, y pateamos una piedra, es conveniente detenerse a mirar, porque de seguro esa piedra es un zafiro, un rubí o un diamante.
O sea que para que vayan viendo, no quiere decir que sea el mejor signo del zodíaco, no existe mejor signo del zodíaco. En tal caso podemos hablar de mejores aspectados o no, o de mejores calidad de persona o no, pero no existe el mejor signo del zodíaco. Existe cada uno únicamente con sus características positivas y las otras negativas también, como todos los tenemos, ¿verdad? Espero que les haya quedado claro eso. Acá tenemos otra pregunta. ¿Existen compatibilidades entre signos o es un mito como los horóscopos de revista? Bueno, esto es muy relativo. Desde el punto de vista astrológico tenemos elementos opuestos y eso ya nos está dando ciertas pautas. Así como tenemos elementos opuestos, también tenemos signos opuestos, ¿verdad? Vamos a hacer una escala a medio horóscopo y veremos cómo cada uno tiene su correspondencia. Por ejemplo, empezamos con Aries y el opuesto de Aries es Libra. Seguimos con Tauro, el opuesto de Tauro es Escorpio. Continuamos con Géminis, el opuesto de Géminis es Sagitario. Seguimos con Cáncer, el opuesto de Cáncer es Capricornio. Continuamos con Leo, el opuesto de Leo es Acuario. Y terminamos con Virgo, el opuesto de Virgo es Piscis. Ustedes vean cómo se complementan los signos y los elementos. Aries, fuego; Libra, aire, ¿verdad? Entonces, aire y fuego son elementos opuestos y se atraen y se complementan, ¿tá? Se atraen y se complementan más allá de las diferencias que indudablemente siempre existen, porque por algo somos únicos, somos seres humanos y somos únicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una pareja Aries-Libra no va a ser la mejor del zodíaco, pero tiene un montón de aspectos a su favor como para poder mantenerse a flote y continuar. El fuego de Aries, por ejemplo, la impulsividad, la voluntad de Aries, se ve complementada con el pensamiento del aire de Libra, ¿verdad? Entonces, después tenemos que Tauro, que es tierra, por ejemplo, es el opuesto de Escorpio, o sea, tierra-agua, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Digo, porque el sentido práctico viene relacionado estrictamente también con la profundidad de la mente humana, ¿tá? Después tenemos Géminis, Sagitario, la misma relación que teníamos Aries-Libra, ¿verdad? Géminis es Aries, aire, perdón, y Sagitario es fuego. Hay elementos opuestos, hay signos opuestos también, pero hay una cuestión de afinidad personal que es la que hace que lleves a la práctica la posibilidad de mejorar esa relación. Caso de un signo de aire con uno de agua, ¿verdad? El aire es lo pensante, el agua la profundidad de la mente. Bien, si complementamos eso, digo, tenemos una pareja muy buena también, ¿tá? Hay que ver más aspectos en ese tema. Por ejemplo, digo, los ascendentes, que el signo ascendente que lo determina la hora del nacimiento. Pero digo, no es tanto un mito, digo, es una gran posibilidad. Digo, lo de los horóscopos de las revistas me reservo la opinión. Ahí de repente podríamos hablar de un tema de un mito, pero el tema de las compatibilidades de signos tiene sus razones y sus argumentos astrológicos. Por acá me preguntan, porque me dicen que los opuestos se atraen. Sí, obviamente, lo acabamos de explicar. Digo, se atraen y se complementan más allá de las diferencias, ¿verdad? Álvaro pregunta, ¿cómo puedo usar la astrología o la psicotrónica? Bien, la astrología te va a dar un montón de herramientas para el autoconocimiento y no hay factor más importante que la introspección, ¿verdad? Que el autoconocimiento, el conocerse realmente en lo más que se pueda. Eso te va a dar, aumentar la autoestima, te va a aumentar la autoconfianza y te va a ayudar un montón de aspectos para abrirte paso en la vida. Una vez que logras conocerte, que sabes los pros y los contras de tu personalidad, ¿tá? Ahí podemos entrar a hablar de la psicotrónica para lograr esencialmente la consecución de tus metas, Álvaro, ¿verdad? Tú me preguntas para defenderte de ataques psíquicos. Bien,
hay pequeños trucos que se pueden hacer, digo, el tema que para que la psicotrónica funcione no basta, y acá el error de la mayoría de la gente que le sucede es que me han preguntado en algunas conferencias que he dado por qué visualizan y por qué las cosas no se dan. Hay solamente dos opciones: o no es el tiempo de que las cosas se den, o de lo contrario estamos haciendo algo mal. No se trata solamente de visualizar, no se trata de imaginar, ¿tá? No sirve de nada relajarnos físicamente, mentalmente y eh, visualizar lo que queremos. No es suficiente, tenemos que vivirlo mentalmente. Ese es el secreto de la psicotrónica y es el secreto de la metafísica: unir pensamiento y sentimiento en la acción. No basta solamente con imaginar, no es suficiente, hay que vivirlo mentalmente, ponerle la emoción, sentir la alegría de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Por ejemplo, queremos cambiar el auto o queremos una casa, queremos nuestra casa, ¿verdad? Bueno, imaginamos nuestra casa como la queremos por fuera, la imaginamos por dentro, cada pieza, cada habitación pintada de un color, decorada de distinta manera, como más le gusta a cada uno. Pero si no le ponemos el sentimiento en el momento que lo estamos imaginando, si no lo disfrutamos mentalmente, si no sentimos esa alegría que nos sale desde dentro, que nos hace vibrar hasta la última célula del cuerpo, no funciona, ¿tá? La psicotrónica es relajación física y mental, visualización, vivencia de lo que se está visualizando, ¿verdad? Lo que acabamos de decir, unir pensamiento y sentimiento, y por último agradecer por lo que se pidió. Indudablemente, cuanto más grande sea lo que se pide, más tiempo puede o no llegar a demorar, que no sería de extrañarse. Pero si ustedes quieren algo, tienen que visualizarlo, pero tienen necesariamente que vivirlo mentalmente en el momento, si no, esto no funciona, ¿verdad? Federico me dice: cuerpo, mente y alma son no solo. Exactamente, y en estos momentos, cuando estás en un tema de psicotrónica, trabajando con la fuerza de la mente, es cuanto más tenés que darte cuenta y ser consciente que cuerpo, mente y alma son una misma cosa, diferentes aspectos de una misma cosa, ¿verdad? O sea, de lo que es el ser humano en sí, ¿tá? Buenas noches. Carlos me pregunta: ¿existe algún mazo de tarot que podría decirse que es más preciso que los otros? Buenas noches, Carlos. Mira, te diría esencialmente, hay muchos mazos de tarot en plaza a la venta. La última vez que estuve averiguando habían más de 200. No existe uno que sea mejor que otro. Simplemente es una cuestión de cómo sintonizás con un mazo o con otro, ¿verdad? Si tú eres tarotista o quieres iniciarte en esto, bueno, vas a encontrar una diversidad muy grande de mazos de tarot, ¿verdad? Entonces lo ideal es que los veas, que los conozcas, veas las ilustraciones, y en el momento vas a sentir con cuál podés vibrar mejor y cuál es mayor afinidad. Pero no existe un mejor mazo de tarot. Hay algunos que son extremadamente espirituales, por ejemplo el tarot de Osho Zen, ¿verdad? Es extremadamente espiritual. Hay otros que son más para cosas puntuales de nuestro diario vivir, por ejemplo temas de trabajo o temas de salud o proyecciones en los negocios, pero en sí no existe, a mi entender, un mazo de tarot que sea mejor que otros. Depende mucho, el mazo de tarot depende de la interpretación que se le dé de quien lo está trabajando, ¿verdad? De la conexión que se hace entre el consultante, el mazo de tarot y la persona que lo está interpretando en el momento, ¿verdad? Pero en sí, a mí, en mi opinión personal, te diría que no considero que haya un mejor tarot que otro. Depende, como te digo, lo que necesites. Si tu búsqueda es espiritual, bueno, uno de los que te puedo recomendar, sí, indudablemente es el tarot de Osho Zen, que es extremadamente espiritual. Pero podés buscar un tarot mítico o un tarot místico. Hay una infinidad en plaza para poder entrar a trabajar con ellos, ¿verdad? En lo personal, cuando encaro un tema de un curso de tarot,
lo hago en principio con las clásicas cartas gitanas diseñadas por Lenormand o Mademoiselle Lenormand, quien era nada menos que la cartomante de Napoleón Bonaparte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son 36 cartas, son muy fáciles, son muy sencillas, sus ilustraciones son muy elocuentes y no revisten mayor dificultad. De ahí después pasamos a el tarot, como ser el tarot marsellés, y vamos viendo las relaciones de las 22 arcanos mayores del tarot con las cartas de el mazo gitano, que hay muchas relaciones. Obviamente vamos a encontrar una carta de la muerte, vamos a encontrar el sol, la luna, un montón de cosas. Digo que la carta de la muerte a veces es muy, muy controversial y en realidad digo no es que habla de muerte física, sino que habla de muerte de una etapa para el comienzo de otra, ¿verdad? Entonces, ya te repito, Carlos, en mi opinión no existe un mazo de tarot que sea mejor que otro. Depende de las expectativas que tú tengas, cómo puedes sintonizar con ellos, nada más, ¿verdad? Ya que salió el tema del tarot, les cuento que a grandes rasgos, digo, su origen inicial se pierde en la noche de los tiempos. Se le atribuye al pueblo gitano en su divagar por el mundo, conociendo distintas culturas, que llegaron a Egipto y tuvieron acceso a lo que era en aquella época el libro de Tot o las tablas del libro de Tot. Y vieron en esas tablillas aspectos premonitorios, mensajes que podrían utilizarse para prever un montón de cosas. De ahí es una de las tantas teorías que se le atribuye al origen del tarot. La palabra tarot es una contracción de tart, at, ot, que significa las tablas de Tot. La contracción que quedó de todo ello al día de hoy es tarot. Por eso digo, se le vincula en una de sus tantas, digamos, teorías de origen a los gitanos en su devenir por el mundo al pasar por el pueblo egipcio y llegar a tener acceso a las famosas tablas de Tot, que era nada menos que el libro del dios de los muertos, aquel que hablaba de todo lo que le esperaba en el otro lado una vez trascendido y traspasado el umbral de la muerte, ya fuera el faraón y a todas las personas que les esperaba allí. Digo, es una creencia muy rica, una mitología muy, muy rica en detalles, en una cantidad de aspectos que está muy bueno para investigar a quien le interese esas cosas, ¿verdad? Realmente. Por ese lado está vinculado en una de las teorías del origen del mazo de tarot, de lo que es el tarot, ¿verdad? Pero como tal es una mancia, como tantas otras, y como tal significa arte adivinatorio. La palabra mancia es simplemente eso, un arte adivinatorio, ¿verdad? Podemos hablar de cartomancia, es un arte adivinatorio a través de las cartas. Si hablamos de astragalomancia, los astrágalos son los dados, como hablábamos hoy, ¿tá? Y nos queda un arte adivinatorio a través de dados, ¿tá? Podemos hablar de quiromancia, la interpretación de las líneas de las manos, ¿verdad? Digo, hay infinidad de mancias, no se pueden resumir, o sea, lo clásico es el tarot, las líneas de las manos, la borra del café, los dados, las monedas también. Existe un arte adivinatorio que se llama numismancia, que también se le atribuye a los gitanos su origen, ¿tá? En donde sobre un paño con los símbolos que representan la rueda del zodíaco se lanzan unas monedas y de acuerdo a la posición y a lo que se pregunta se van respondiendo las consultas de cada persona, ¿verdad? Hay infinidad de mancias, inclusive hay unas cuantas que hoy en día ya no se utilizan, pero que fueron muy comunes en épocas pretéritas, ¿verdad? Así que tenemos para hablar un montón del tema de las mancias, ¿tá? Bien, Carlos me pregunta, gracias, ¿y por cuál podemos empezar si estamos aprendiendo? Te repito, Carlos, yo cuando inicio un curso de tarot lo hago con las cartas gitanas,
que es un mazo muy simple, son 36 cartas, son muy fáciles de aprender, son muy elocuentes, sus figuras son muy simples, y con eso podés manejarte muy bien, ya sea tanto para preguntas sobre el mundo material, algunas cuestiones espirituales, eh, para temas de salud también. Por ejemplo, hay una tirada simplemente de 7 cartas que se ponen en línea recta, vertical, ascendente, que representan los 7 chakras o los 7 centros energéticos del ser humano, y cada carta que cae ahí te está dando ciertas pautas de si puede haber o no un bloqueo energético, por ejemplo, en ese chakra, en ese lugar, y que esté afectando por ende a los órganos que están relacionados con el funcionamiento de ese chakra, ¿verdad? Para arrancar, yo te diría que estaría bueno algo simple como las cartas gitanas, ¿verdad? Y si las trabajamos, ponele que a razón de 3 o 4 horas semanales, en un mes las tenemos que estar manejando sin problemas. Hay una diferencia que en lo personal me gusta marcar muy puntualmente, que hay dos cosas. Uno es leer las cartas y otro es interpretarlas. Y hay una diferencia abismal. Leer las cartas las lee cualquiera. Nos compramos el mazo de cartas, el librito, y empezamos a ver los mensajes. Interpretar implica ir más allá de las apariencias. Interpretar implica hacer una conexión con ese mazo de cartas y ver realmente qué es lo que sentimos con ese conjunto de cartas, ¿verdad? Podemos tener un conjunto de cartas que sean bastante aspecto negativo. Si nos vamos a regir simplemente por la lectura, estaríamos diciendo algo capaz que no muy agradable, anunciando un problema de salud o un posible accidente. Pero si nos vamos a lo que sentimos, no sé, si escuchamos nuestra intuición, la voz de nuestra intuición, cuando nos conectamos con ese arte milenario de ese mazo de cartas, ahí eso es lo que cuenta. Ahí es cuando interpretamos, y es lo más prudente que se puede hacer. El único problema que tenemos como contra, ya sea con cualquier mazo de tarot o cualquier otra mancia, es el tema de no generar dependencias, porque si generamos dependencias, entonces vamos a estar que para cada cosa que vamos a hacer en nuestra vida diaria vamos a consultar las cartas, y las cartas tienen en cierta manera vida útil, tienen una vida propia, y donde comiences a preguntar por cosas intrascendentes, las cartas te van a responder cualquier cosa, y no vas a saber cómo implementar o cómo complementar ese significado a tu vida habitual. Entonces lo fundamental es no generar dependencias, ¿verdad? Que eso sea una herramienta de trabajo para ayudar a otros. Y ya que estamos hablando de herramientas, vamos a decirles también una pequeña acotación, que sí se puede hacer una tirada de cartas para uno mismo. Como el tema pasa por lo siguiente. Primero tenemos que hacer una limpieza psicológica, lo que se llama una profilaxis psicológica, es decir, hacer a un lado todas nuestras expectativas, nuestros miedos, nuestras inseguridades, para intentar ser lo más objetivo en la interpretación, ¿verdad? Entonces, una vez que hicimos toda esa profilaxis, que nos puede llevar un buen tiempo, dejar todo eso a un lado, ¿verdad? Para sentirnos que estamos hablando a nosotros mismos, pero como nuestro mejor amigo, y vamos a hacer lo más objetivo posible, nos guste o no lo que nos digan las cartas, ¿verdad? Sí se puede hacer una tirada de cartas para uno mismo. La condición es fundamental, es realizar una profilaxis psicológica antes de empezar, y la misma puede llevar un tiempo muy indeterminado según cada persona, porque todos tenemos nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestros baches. Entonces el tema es hacer todo un paquete con eso y dejarlo a un lado, sacarlo de nuestra vida y de nuestra mente por un rato hasta que terminemos de ver las cartas, ¿verdad? Y de ser posible hacerlo con pocas cartas, ¿verdad? Por la sencilla razón que muchas pueden dar lugar a un significado más confuso, más complejo, muchos más detalles, y pueden realmente generar confusión. Pero de repente, una pregunta sobre una situación determinada, hacerlo con 3 cartas, por ejemplo, y ver el significado de esas cartas referente
a lo que estamos preguntando. Y de ahí nos vamos manejando, pero dejar a un lado las expectativas personales, ¿verdad? Espero que te haya quedado claro la respuesta, Carlos, y gracias por participar. Eh, Guadalupe me dice, muy bienvenido Marcelo, gracias. ¿Se organizan cursos a distancia sobre tarot o podemos hacerlo en cualquier momento del año? Sí, después les paso, me buscan por Facebook con mi nombre completo, Marcelo Arturo Gómez González, me mandan mensaje privado o solicitud de amistad y ahí les voy pasando los detalles. Se hacen cursos a distancia, sí hago, y son, por lo general hago cursos de grupos reducidos, de no más de 10 personas, porque así la energía no se disipa y es más fácil que los conocimientos queden, ¿verdad? Prefiero hacer grupos pequeños, ¿tá? Que hacerlo más masivamente y que después se me complique y nos retrasamos todos, ¿verdad? Me envían un mensaje privado por Facebook y nos comunicamos y les doy los detalles después, ¿verdad? Esos son los detalles, digamos, a grandes rasgos a tener en cuenta cuando se trata de manejar mancias. ¿Ah? Yo tengo, por ejemplo, en mi haber casi 51 años, estoy a un mes de cumplir 51 años, soy acuariano y tengo más de 30 años en todo esto y realmente en mi vida hasta ahora les puedo decir que tan solo 2 veces consulté con el tarot para mí mismo y las 2 veces me salió tal cual y entre una y otra pasaron aproximadamente 10 años entre una consulta y otra. Respeto indudablemente muchísimo, pero es algo que a mí no me llama la atención como para hacerlo a diario, ¿verdad? Bien, acá Carlos Marín me dice si se entiende, muchas gracias. No tienes cuenta de Facebook, ningún problema. Te puedo pasar mi número de WhatsApp, si tienen para anotar por ahí. La característica es 598 y el número es 93-952-661. Repito, mi número de WhatsApp es 598, la característica. El número es 93-952-661. Me envían un mensaje, me dicen quiénes son y vamos respondiendo las preguntas que le queden en el tintero y en el camino que nos dé el tiempo hoy para responder. Indudablemente esto es un mundo muy vasto, es un mundo de temas por demás apasionantes, que obviamente, aunque sea por curiosidad, siempre nos llama la atención en algo. Estoy a su disposición para poder responder a lo que pueda en la medida de mis posibilidades con la mejor buena onda, y si de repente por ahí se cuadra que en el momento no tengo una respuesta, me comprometo a buscarla junto a ustedes y hoy hacemos un trabajo mancomunado para seguir explorando los confines de la mente, ¿verdad? Es un tema realmente que da para muchísimo, muchísimo, y podríamos estar en un momento así, digamos, de organizar algo, organizar temas puntuales de repente. Los dejo por ahora a su criterio, digo, que elijan dentro de lo que hablamos hoy, digo, psicotrónica, astrología, los mensajes de astrología esotérica o numerología, digo, a ver cuál les puede interesar un poco más como para ir arrancando y profundizando un poco más, ¿verdad? El tema de la numerología, en lo personal, que aparte que me fascina, es realmente increíble la cantidad de significados que podemos encontrar en un número y según donde esté ubicado nuestra fecha de nacimiento, si en el día, en el mes, en el año, o si tiene que ver con el resultado de la suma de las consonantes o de las vocales, que todo esto lo podemos averiguar muy fácil. Digo, diseñamos sobre un papelito, ponemos una línea, los números del 1 al 9, y debajo del 1 comenzamos a armar todo el abecedario hasta el 9. Ponemos A, B, C hasta que llegamos al 9. Cuando terminamos el 9, la letra que continúa, volvemos al 1. Y así hasta terminar con el abecedario,
¿verdad? Acá me está muy bien, gracias por la aceptación. Acá ya me están planteando un tema que está muy bueno, que justamente estamos hablando ahora, sobre la numerología. ¿Tá? Exacto. Vamos a hacerlo de repente ahora cuando ya no nos va a dar el tiempo, pero vamos a hacerlo para la próxima semana. eh, Bien interactivo. Me dan su fecha de nacimiento y de ahí les voy diciendo algunos rasgos de la numerología para que tengan en cuenta, ¿verdad? En numerología, como hablábamos hoy, los números van del 1 al 9, ¿tá? Después tomamos el 11, el 22 y el 33, en donde el 11, número que nos corresponde este año, ya lo hablamos, la voluntad, la disciplina. El 22 es la expresión máxima de la autoconfianza en el tarot, representado con el arcano sin número, porque puede ser tanto el 0 como el 22, que es el tarot. En el tarot es el arcano del loco. El loco es aquel que vive en su mundo y para los demás está loco porque los demás no comprenden su mundo, ¿verdad? Es la expresión máxima, el 22, de la autoconfianza. Y el 33 indudablemente se le asocia a la iluminación espiritual, entre otras cosas. Pero damos así a grandes rasgos como para que tengan una idea. El 1 es el comienzo, ¿verdad? El 2 es la unión, el 3 es el resultado de los esfuerzos, el 4 son las cosas bien encaminadas, bien encuadradas, las lecciones de vida, lo que tenemos para aprender y para enseñar. El 5 es la autorrealización, el éxito, el triunfo, los caminos abiertos e iluminados, porque de nada sirve tener caminos abiertos si no están iluminados. El 6 es el equilibrio entre lo material y lo espiritual. El 7 es un número muy poderoso, según Carl Gustav Jung lo denominó el inconsciente colectivo, que viene a ser como una internet en el astral, donde nosotros a través de meditación o a través de sueños podemos llegar a contactarnos y descargar la información que necesitemos. También eso es otro tema que les puedo dejar ahí picando para que vean, cómo aprender a decodificar sueños y cómo conectarse en sueños para resolver problemas, ¿verdad? Después tenemos el 8, que es el número muy particular que anuncia los ciclos que terminan y los que comienzan, es final y comienzo. En el tarot se le asocia el arcano sin nombre, el arcano de la muerte, que repito, no es muerte física, es muerte de una etapa y comienzo de otra. Y el 9 se le asocia a la perfección. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista matemático, es la perfección matemática. Todos los múltiplos de 9, si sumamos sus dígitos, siempre nos van a dar 9. 18, 27, 36, 45 y seguimos y siempre llegamos a 9, ¿verdad? Esto es un poquito a grandes rasgos como para que tengan una idea de qué se trata. En la fecha de nacimiento los números van del 1 al 9, o sea que vamos de enero a septiembre. Quienes nacieron en octubre, noviembre y diciembre, vamos a sumar los dígitos de ese mes hasta reducirlo a uno solo, ¿verdad? Es decir, el mes 10 de octubre va a ser 1, el mes de noviembre, que es 11, va a ser 2, y correspondientemente en diciembre el número 12 va a ser 3. Entonces así nos vamos a ir manejando para la numerología. Vamos a tener el día del nacimiento, un mensaje para el día del nacimiento, otro para el mes del nacimiento y otro por el año del nacimiento. El del día del nacimiento, el mensaje del día del nacimiento está activo a partir de los 27 años y hasta los 54, siempre en ciclos de 9, 27, 9, 54, 9, ¿verdad? El mensaje del mes de nacimiento va desde el momento que nacemos hasta cumplir los 27 años. Y el año del nacimiento, reducido a un solo dígito, nos da un mensaje que va desde los 54 años en adelante. ¿Qué tipo de mensaje? Es el tipo de pensamiento prevalente en esa época de nuestra vida. Durante esa cantidad de años es el tipo de mente prevalente, el tipo de pensamiento prevalente en esos momentos y por ende de lo que debemos valernos para concretar nuestras metas personales. Buenas noches, Federico. A ver, Federico me pregunta, ¿se pueden combinar estas diversas técnicas en conjunto para obtener resultados más precisos? Sí, como hoy te decía, la numerología, la astrología y, por ejemplo, el tarot son, para que les quede claro, hermanas siamesas que no se pueden separar.
En una consulta es totalmente válido describir, por ejemplo, la personalidad de un consultante a través de la numerología o de lo que dicen las cartas de tarot o de la astrología. Es totalmente válido, no es hacer trampas para nada porque son disciplinas complementarias todas unas con otras. ¿Ah? Acá Álvaro me pregunta, mis números de mis nombres son 11 y 22. Se podría decir, habría que ver, Álvaro, cómo sacaste estos números, es decir, este 11 y este 22 es la suma correspondiente de las vocales y el 22 de las consonantes, o al revés, así. Si fuera así, te diría grandes rasgos. La resultante de los valores de las vocales es la personalidad interna, cómo sos realmente. El resultante de la suma de los valores de las consonantes es cómo te ven los demás. ¿Esto qué quiere decir? Que todos tenemos una doble personalidad y no porque seamos falsos. Y para explicarlo más fácil te lo hago breve con la astrología. ¿tá? El 11 sería tu signo natal, ¿tá? Las características de tu signo natal por el día que naciste. Y el 22, cómo te ven los demás, sería el ascendente que tenés por la hora de nacimiento. Entonces siempre volvemos a la misma. Todos tenemos una doble personalidad. Uno es como somos realmente y otro como nos ven los demás. A veces coinciden, pero por lo general siempre hay ciertas diferencias. No es con todos que nos abrimos plenamente. Si fuera así, que el 11 y el 22, en este caso Álvaro, fueran los resultantes de la suma de las consonantes y de las vocales, el resultado indudablemente sería un 33 y te habla que debes trabajar desde lo espiritual hacia lo material, desde el punto de vista, desde lo espiritual, desde lo energético hacia lo material. Digo, eso tiene que ver en grandes rasgos con la misión de vida que traes en esta existencia. ¿Ah? Es una de las herramientas de las que tendrías que valerte para concretar tu vida en particular. Necesitaría un poquito más de datos, como te decía, simplemente saber si del 11 y el 22 son las resultantes de por separado tus vocales y las consonantes que componen todo tu nombre y tu apellido, ¿verdad? Siempre tenemos que trabajar, acuérdense, quienes tienen dos nombres con los dos nombres y con los dos apellidos, ¿verdad? Digamos que a grandes rasgos la suma de las vocales y de las consonantes, o sea, de los resultantes de las consonantes y de las vocales, nos da un aspecto que es a grandes rasgos cómo reaccionamos al momento de enfrentar una dificultad. Eso en numerología se le llama talento natural. ¿tá? Es la primera forma que tenemos de resolver un problema. Aquí Álvaro me cuenta que mi ascendente es Cáncer y nací en Tauro, por 12 horas de diferencia. Bien. Tauro te lleva a ser signo de tierra, a ser lento, perseverante, muy responsable, a veces muy tosudo. Digo, Tauro te lleva a eso. Digo, necesitaría simplemente tener tu mente abierta para poder discernir lo que realmente quieres porque te sirve y te gusta a lo que quieres simplemente como por un capricho, ¿verdad? Un ascendente en Cáncer te habla de que sos muy por la familia, muy por el hogar, con un gran apego hacia el pasado, ¿verdad? De todo el signo del zodíaco, Cáncer es el más apegado al pasado, soñadores, muy por la familia. Para Cáncer lo esencial es la familia, el hogar, el patrimonio, los hijos. ¿tá? Y Tauro es el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, ¿verdad? Y por ende los resultados de ello. ¿tá? Es una mezcla bastante buena, si vamos, porque Tauro es tierra, Cáncer agua y son elementos zodiacales opuestos, no signos, elementos. La tierra de Tauro con el agua de Cáncer. Muchas gracias, Álvaro. Georgina me pregunta cómo hago para sacar estos números. Es fácil. Como te decía, tú vas a poner en un papel, vas a escribir los números del 1 al 9 separados y debajo del 1 vas a empezar a armar el abecedario. La A, bajo el 1, la B, bajo el 2, así. ¿tá? Cuando terminas, llegas al 9, ¿tá? Comienzas nuevamente en el 1 con la letra que continúa después de la que dejaste en el 9. ¿tá?
La ñ se toma N y ñ van bajo el mismo número porque son pocos los nombres o apellidos que llevan esa letra. Y la CH se toma por diferentes valores, la C más el de la H, ¿verdad? Después tú agregas, escribes más abajo tu nombre completo y vas sacando abajo de cada letra el valor de cada una, el valor de las vocales por un lado y el de las consonantes por otro. De ahí tienes para arrancar. Álvaro me cuenta que mis dos nombres y apellidos suman 11 y mi segundo apellido suma 22. Bien, acá sería, Álvaro, para tener una idea a grandes rasgos, hay un error en el cálculo. Tú debes tomar todo el conjunto, no por separados. O sea, tú debes tomar tus dos nombres y tus dos apellidos unidos. Entonces, si tus dos nombres y el primer apellido suman 11, debes continuar haciéndolos, o sea, no parar ahí la suma, sino trabajar con todo tu nombre completo para llegar a un resultante más esclarecedor. Pero de todas formas ahí hay un tema muy particular que es el de las energías, de trabajar desde el punto de vista de las energías, desde lo mental o desde lo espiritual hacia lo material. Y bueno, por hoy ha sido todo y un gusto de estar con ustedes y nos veremos próximamente el viernes que viene. Que pasen muy bien y gracias por la bienvenida.